Hola, buen día, Marlene Martín Rico. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el contrainterrogatorio para esta materia que es interrogatorio y contrainterrogatorio. Y ya la semana pasada hablamos un poco de el interrogatorio, ¿no? Y nos centrábamos un poco recapitulando en cómo se hacían las preguntas, por ejemplo, a la perita. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que dilucidar es el objetivo, qué es lo que queremos saber, ¿no? Sin embargo, pues ya lo hemos señalado también en otros momentos que la cuestión del contrainterrogatorio a veces pudiera ser o no viable. Entonces, esto resulta, bueno, pues también dependiendo de cada tipo de asunto, qué es lo que queremos saber. Y me parece que sería importante, pues, contrainterrogar a la misma testiga que yo interrogué, ajá, con estas condiciones con las que yo la interrogué en un momento dado, ajá, la semana pasada. Entonces, pues, ¿cómo se llevaría a cabo este contrainterrogatorio? Bien, si la testiga dice, ¿no? Por ejemplo, en la contestación, o sea que, pues sí, hay una situación asimétrica de poder, ¿no? De entre esta persona y la chavita. Entonces, un poco yo diría, bueno, usted, perita, ¿qué es lo que sabe de el contexto sociocultural en lo que las partes se desarrollan, ¿no? Por ejemplo. Y la perita probablemente va a decir, no, pues sabes que es que en México el contexto es así, es completamente asimétrico, ¿no? Pero aquí el punto es que si ya nos vamos, digamos, a una cuestión de defensa de derechos humanos o defensa con perspectiva de género o un litigio estratégico, como son los asuntos que yo más llevo, pues ya tenemos que centrar nuestra atención en otra cosa, ¿no? En otra dimensión, que no es como que llega el testigo si estuvo en los hechos, en dónde estaba cerca o estaba lejos, ¿no? Sino que estos análisis de interrogatorio y contrainterrogatorio en estos litigios estratégicos se vuelven cada vez una forma de diálogo necesaria para poder saber desde dónde, por ejemplo, en este caso que estoy haciéndolo con la perita, saber desde dónde es que podemos abordar las situaciones, ¿no? Lo que también conlleva todo un contexto, porque recordemos ahora que la perspectiva de género, para poder ser aplicada, se requiere perspectiva de género, se requiere el enfoque interseccional y el enfoque intercultural. Entonces, fíjense bien que si yo fuera la abogada de la contraparte, entonces ahora, ¿no? Pienso que cómo poder librar, digamos, a un agresor, ¿no? Lo cual no me gusta mucho, sin embargo, bueno, la parte del ejercicio que se está solicitando es que se realice el contrainterrogatorio, ¿no? Entonces yo diría, bueno, es que su contexto sociocultural es el es decir, en su lugar donde ellos viven, de donde ellos provienen, eso es normal, está naturalizado. Ahora, ojo, ¿no? Si yo fuera la jueza, por otro lado, diría, bueno, sí, pero ya llevan cierto tiempo viviendo aquí. Ajá. Además de que ya llevan cierto tiempo viviendo aquí, bueno, pues si están viviendo aquí tendrán que acatarse a la normativa de México, ¿no? Pero no solo eso. La violencia contra las mujeres no se debe justificar en ningún contexto, ¿no? Y digo, esto yo ya lo digo yo de mutuo propio, pero sí me parece que esa pregunta del contexto, si los jueces y juezas estuvieran capacitadas también para poder analizar sobre contextos, podrían determinar muchas interseccionalidades que provocan un chorro de desigualdad, ¿sí? Y quizá ahí, en lugar de ayudar al cliente, lo hunda más. Porque en ningún país del mundo tampoco debieran ser las mujeres embarazadas a los 13 años, ¿no? Y obligadas a tener esas
infancias, esas criaturas, y bueno, conlleva un chorro de violencias. Pero bueno, entonces ya eso en ese aspecto, ¿no? Después recuerdo que preguntábamos un poco sobre qué son todos los demás otras cosas que se debieron haber valorado. Y bueno, se supone ya la perita nos contestaba, pero la otra cosa es que yo preguntaría, de este lado, este enfoque, ¿qué es lo que vamos a determinar de él, ¿no? O sea, ¿qué más falta por analizar de él? Y bueno, es ahí donde vamos como encontrándonos quizá con otras problemáticas que, ojo, tampoco a mi gusto justificarían, porque yo no sé qué contestaría una perita, ¿no? Y por eso también este ejercicio es tan difícil y tan complejo porque es decir, yo estoy hablando desde mi expertise como defensora de derechos humanos, desde el trabajo interdisciplinario que he tenido, pero no sé a ciencia cierta qué es lo que me va a contestar una perita. Pero quizás supongamos que contestara la perita, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, él tiene un contexto de violencia familiar que ha vivido en su casa, ¿no? Vivió desde niño, infancia, que ahora ha sido como muy común esta onda de querer justificar a los agresores porque vivieron en su infancia violencia, ¿no? Y entonces se dice, bueno, pues es que ellos estaban acostumbrados a hacer esto y así. Entonces en este contexto es como complicado porque tampoco a mi parecer eso justificaría el ejercicio de violencia. Es decir, esto se vuelve cada vez como más complejo, ¿no? Cuando a mí me parece que también cuando se lleva a cabo un buen interrogatorio y se lleva a cabo una teoría del caso, difícilmente, ¿no? Se puede como cambiar la cosa. Entonces, por ejemplo, un maestro decía, ¿no? El maestro decía, bueno, es que legítima defensa porque lo encontraron, ¿no? En el momento de la agresión. Entonces, si algo más hubiera pasado, pues esto es legítima defensa, pero sí, el tema de los contrainterrogatorios, a mí en lo particular me parece que tiene su sustento en que el testigo ya haya caído, en una contradicción o en una situación que encaje y embone perfectamente en mi teoría del caso y que yo sepa y asegure que el testigo va a contestar en los términos que yo le estoy preguntando, repreguntando. No me parece que esto sea solamente de técnica jurídica, me parece que es de conocimiento de contexto, me parece que es de conocimiento del caso, profundidad, de el habla con las víctimas, de la escucha con las víctimas, de que las víctimas digan quiénes son los testigos, porque mucha gente es gente cercana a ellos, ¿no? Y cosas que incluso pueden parecer insignificantes, son cosas que nos vienen, pues, sirviendo para estos contextos, ¿no? Digo, el caso que estamos analizando, está muy difícil como contrainterrogarme a mí misma, ¿no? Sobre ese caso, realizar ese contrainterrogatorio cuando yo creo que el enfoque de género, ¿no? Es como muy difícil también de zafar o de decir no es cierto, ¿no? O de hacer otro tipo de cosas porque entonces estaríamos cayendo en una agresión, en una revictimización. Y recordemos que cuando se trata de mujeres existen acciones afirmativas para posibilitar el avance de las mujeres y erradicar la discriminación y la violencia. Entonces, bueno, en este contexto, sí me parece que tendremos que repensar muy bien la estrategia de litigio, que no solo sea una cuestión de técnica, que no solamente sea una cuestión en donde nos, digamos, pues sí, poniendo a prueba nuestra expertise, ¿no? Que no pequemos de soberbia y pues que analicemos cuál es nuestra teoría del caso y quizás si el testigo ya en un
en algo que ya declaró, pudiéramos saber y conocer que va a caer necesariamente en esa contradicción que nosotras y nosotros queremos que caiga, entonces sí, ¿no? Pero mientras tanto, pues sí me parece difícil y complicado que estas técnicas, ¿no? Uno se sigan usando indiscriminadamente porque además hay otros medios de prueba que resultan eficaces, sobre todo en los casos de violencia familiar. Eh, que es como las periciales psicológicas, las periciales en trabajo social, pero de esta carpeta que leímos en particular, pues, y de las carpetas en general, ¿no? Que hemos leído, las deficiencias en estas periciales son muchísimas. Entonces, a veces a las víctimas no les alcanza esto para probar el ejercicio de violencia, pero sí es necesario que también nosotras y nosotros como abogados nos estemos allegando de equipos estratégicos que tengan que ver con la defensa interdisciplinaria, ¿no? Con este diálogo interdisciplinario para la defensa de un caso. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Hasta luego.